Ejercicio resuelto 12.3 M por el sistema de tuberías ramificada del libro Robert Muth. Nos dice que el sistema de tuberías ramificadas que se aprecia en la figura 12.7, como se ve en la imagen, en el punto A, o sea en la entrada principal, circulan 850 litros por minuto, que vendría a ser caudal. En la tubería pasa agua de 10 grados centígrados de la tubería por 4 pulgadas. Esto viene a ser 4 pulgadas. Cédula 40. El flujo se distribuye en dos tuberías de 2 pulgadas. En esta tubería y en esta tubería. De cédula 40. También nos dice que es cédula 40. Según se observa y vuelve a unirse en el punto B. Esto viene hacia acá. Esto baja y vuelve a subir al punto B. Calcule el flujo volumétrico en cada una de las ramas. Nos pide el caudal de cada rama, el caudal A y el caudal B. B nos pide la diferencia de presiones, del punto A y del punto B, que incluya las pérdidas que va a haber. Las pérdidas que va a haber por efecto, las pérdidas menores, que vendrían a ser los accesorios del sistema de la tubería. La longitud total de la tubería de la rama inferior es de 60 metros. La longitud de esto vendría a ser 60 y este es 30. Los codos son estándar. Bueno, como dato tenemos que el caudal A vendría a ser 850 litros por minuto, transformado a ser 1.46 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Tenemos el diámetro interior 102.3 para 4 pulgadas, que va a ser igual a 0.1023 metros, que va a ser, y a su vez el área de esto vendría a ser 0.82 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Tenemos el diámetro de 2 pulgadas, su diámetro interior vendría a ser 52.5 milímetros, que esto a su vez vendría a ser 0.0525 metros, que a su vez vendría a tener un área de 0.22 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Tenemos una longitud de 60, que vendría a ser así abajo, y la longitud de arriba vendría a ser 30. Un factor fricción de cédula 40 para los accesorios, que vendría a ser 0.019, que lo encontramos en la tabla. Viscosidad cinemática, que vendría a ser 1.30 por 10 a la menos 6 metros por segundo, que también lo encontramos en la tabla, que vendría a ser del agua de 10 grados centígrados. Tenemos la rugosidad del material, que lo encontramos en la tabla. Esto es por la cédula 40, que vendría a ser 4.6 por 10 a la menos 5. Tenemos el peso específico, que también lo encontramos en la tabla, por el agua, de 9.81 kilonewtons por metros cúbicos. Entonces seguimos. Entonces empezamos. Las pérdidas en la rama A va a ser igual a las pérdidas en la rama B. Entonces las pérdidas en la rama A solamente es un tubo. Las ramas B es una línea. En las ramas B es una línea. Tenemos 3 codos y una válvula. En la rama A tendremos diámetro, que vendría a ser 0.0525, la longitud, y nos da esto como resultante, porque vendría a ser factor fricción por longitud entre diámetro por velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Tenemos todo esto y queda esto como relación para poder igualar las pérdidas en A y es igual a las pérdidas en B. En pérdidas en B tenemos la entrada del tubo, que vendría a ser 60 por 0.0, que vendría a ser el diámetro interior, 60 es la longitud total que hay en esa línea que sube, por factor fricción por la velocidad B al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Aquí me he equivocado. Más 3 veces, que vendrían a ser los 3 codos estándares que hay, por la constante K, que vendría a ser 30 por ser codo, factor fricción del material, que vendría a ser 0.019, que tenemos en tabla, por la velocidad del B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos de la válvula que la constante es 150 también, porque está abierta, por factor fricción del material por la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Multiplicamos factor fricción 0.019 y esto tendremos que hallar. Entonces nos da como resultado esta solución de 1142 factor fricción de B más 4.56
factorizamos velocidad de b al cuadrado sobre 2 veces la gravedad igual a acá. Entonces igualamos las pérdidas en A es igual a las pérdidas en B. Tenemos como primera ecuación y tenemos como segunda ecuación las pérdidas de A es igual a las pérdidas de B. Asumimos, para poder iterar, tenemos factor de A y factor de B, asumimos un valor real cercano, probable, que podría ser 0.02. Entonces, cambiamos factor fricción en A. Factor fricción en A y factor fricción en B vendrían a ser 0.02. Cambiamos esto. Simplificamos las gravedades, 2 veces gravedad, y nos da un valor de 11.42 por velocidad de A al cuadrado es igual a 27.4 por velocidad de B al cuadrado. Entonces, pasa a dividir, de exponente pasa a raíz, y tenemos que la velocidad de A es igual a 1.548 velocidad de B, que esto vendría a ser un relativo de velocidad de A es igual a 1.55 velocidad de B. Entonces seguimos. Para poder seguir, tenemos como dato que el caudal principal es tenemos como fórmula que el caudal de entrada va a ser igual a la suma de los caudales de las ramas. Entonces, el caudal va a ser igual a velocidad por área, velocidad de A por área de A, más velocidad de B por área de B, pero las áreas son iguales porque son de 2 pulgadas, entonces vendría a ser una constante directa. Entonces, también sabemos que velocidad de A, por lo que hemos resuelto, velocidad de A es igual a 1.55 velocidad de B. Cambiamos, velocidad de A, factorizamos y sumamos 2.55 velocidad de B por A. Como tenemos el valor de A, simplemente todo pasamos al otro lado para poder tener velocidad de B solo, para poder hallar velocidad de B. Y entonces tenemos caudal sobre 2.55 por área. Caudal es 1.42 por 10 a la menos 2, como hemos transformado, entre 2.55, que nos da acá, por el área de A. El área de A es 0.22 por 10 a la menos 2, que vendría a ser de 2 pulgadas, el área interior. Entonces tenemos como resultado que la velocidad de B es 2.53 metros por segundo. Y velocidad de A va a ser 1.55 por la velocidad de B, que vendría a ser velocidad de A 3.92. Entonces verificamos el factor fricción de A y el factor fricción de B. Entonces, ¿cómo veíamos esto? Por medio del número de Reynolds y por medio de la rugosidad relativa. Por medio de estas dos podemos hallar por medio de la tabla, en la tabla de Moody podemos hallar factor fricción. Entonces, por el diagrama de Moody podemos hallar el factor fricción. Entonces, número de Reynolds, velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Velocidad A, 3.92 por diámetro interior de A, 0.0525, entre la viscosidad cinemática que encontramos del agua, 1.3 por 10 a la menos 6, nos da un valor del número de Reynolds de 158.307.69, que esto es igual a 1.6 por 10 a la 5. Y en el valor de la rugosidad relativa, para poder hallar por medio del diagrama de Moody, encontramos que es el diámetro sobre la rugosidad del material de tuberías. Entonces, el diámetro vendría a ser 0.0525 entre la rugosidad 4.6 por 10 a la menos 5, nos da un valor de 1141. En el diagrama de Moody, en esta área encontramos la rugosidad relativa. En esta área encontraríamos los números de Reynolds y en este lado encontraremos factor fricción. El diagrama vendría a ser así, y por medio de la rugosidad relativa y la intersección de los números de Reynolds hallaríamos el factor fricción. Entonces, en la tabla, por medio de estos dos valores, nos da que el valor de factor A vendría a 0.021. Igual hacemos en el número de Reynolds del B, cambiamos los valores
Nos da el número de Reynolds, serían 102.173.03, que vendría a ser 101.2 por 10 a la menos 5. La rugosidad relativa también vendría a ser parecido. Nos da el factor fricción de B es 0.215, también por el diagrama de Moody, por medio de la tabla. Entonces los valores no son iguales al 0.02 que habíamos puesto. Entonces cambiamos, volvemos a hallar. Eso le cambiamos en A, le cambiamos en B. Volvemos a desarrollar, nos da 11.91 por velocidad al cuadrado es igual a 29.11 por velocidad al cuadrado, pasa a dividir, la raíz pasa y nos da el valor de que la velocidad de A es igual a 1.56 velocidad de B. Si recordamos en el anterior, la velocidad es 1.55. Una décima puede cambiar todo. Entonces, tenemos, otra vez volvemos a la suma de caudales. Para poder hallar las velocidades, volvemos a hacer lo mismo que ya habíamos hecho. Tenemos el caudal 1.42 por 10 a la menos 12. El área también tenemos 0.022. Tenemos el valor de 1.56. Factorizamos el área. 1 pasa a sumar 2.56. Caudal entre 2.56 por área. Nos da una velocidad de B 2.52 metros por segundo. Y esto vamos a multiplicar por 1.56 y nos va a dar velocidad de A 3.91. Esto lo vamos a volver a verificar. 3.51. Esto, verificándolo por el número de Reynolds, nos va a dar el valor que sí, efectivamente los valores son reales. Entonces con esto vamos allá. Nos pide los valores de cada rama, las áreas de cada rama. Esto no lo volvemos a iterar porque el valor es casi cercano. 1.55 y 1.56 son reales, son cercanos los valores. Entonces vamos directo a la pregunta A. El caudal de cada rama. El caudal de la rama de velocidad A por área son igual velocidad B por área, nos da un valor de 0.008602 metros cúbicos por segundo, y eso transformado por medio de la calculadora en litros por minuto nos da 516.12 litros por minuto. Igual el caudal de B 0.00554 metros cúbicos por segundo va a ser igual a 332.64 litros por minuto. También nos pide las diferencias, cuánto es el valor de la diferencia de presión si tenemos en cuenta las pérdidas menores. Por fórmula, la diferencia de pérdida de presión va a ser igual al peso específico por las pérdidas menores. Entonces podemos hallar las pérdidas menores con A y las pérdidas menores con B porque son iguales. Pero para poder buscar el lado más fácil usamos A. Entonces tenemos factor fricción en A, tenemos la velocidad en A, tenemos la gravedad, tenemos todo, cambiamos valores y nos da el valor de 91.7 kilopascales, va a ser la diferencia de presiones.